Mensajes de salvación espiritual, para leer. Título de este mensaje. Dios quiso matar a Moisés, el de la Biblia. Los detalles de este mensaje. Un pasaje en la Biblia, dice, te ordené, deja salir a mi hijo para que pueda adorarme, pero como te has negado, ahora mataré a tu primer hijo varón. Rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo, Gersón. Con el prepucio, tocó los pies de Moisés, y le dijo, ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Cuando dijo, un esposo de sangre, se refirió a la circuncisión. Después de ese incidente, el Señor lo dejó en paz. Éxodo 4:23-26, Biblia, Nueva Traducción Viviente. Cuando esto ocurrió, no había pasado mucho tiempo, desde que Moisés había conocido al Dios de Israel, cuando el Señor le habló en el desierto, en una zarza ardiendo, ver Éxodo, capítulo 3. En el pasaje de la Biblia, el de arriba, esta escena ocurrió, después de Dios convencer a Moisés a que él vaya a Egipto a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, para que luego lo conduzca hacia el norte, a un desierto del Medio Oriente. Este territorio hoy en día está formado por 15 países. Dios sabía que esa tierra, aunque es en un desierto, ha sido riquísima en petróleo, y todavía lo es. Si el pueblo de Israel, mientras Moisés lo conducía por ese desierto, se hubiera portado obediente y sumiso a Dios, Israel hoy en día hubiera estado constituido por todo ese territorio. Y todo el país, israelita, hubiera sido una nación de unos 400.000 kilómetros cuadrados. Pero Israel demostró a Dios ser un pueblo tan desobediente a él, que el Señor Dios lo calificó como un pueblo de dura cerviz. Y por eso, Israel hoy en día, tiene un tamaño de solo 20.700 kilómetros cuadrados. Si Israel hubiera sido obediente a Dios, al estilo de Cristo, ver Filipenses 2:5-11, hoy Israel hubiera sido un país más poderoso que Rusia y que Estados Unidos. Cuando Moisés salió de la tierra de Madián hacia Egipto, para liberar al pueblo de Dios de la esclavitud, Moisés estuvo acompañado por su esposa Séfora y por sus dos hijos llamados Gersón y Eliezer. Ver Primera de Crónicas 23:15 en la Biblia. De estos dos hijos de Moisés, Gersón fue el primero en nacer. En Madián, de donde era Séfora, la costumbre era circuncidar a los hijos, justamente antes de casarse. Pero Moisés, como un descendiente de Abraham, debió haber circuncidado cada hijo varón a los 8 días de haber nacido. Ver Génesis 17:12. Parece que Séfora convenció a Moisés para que circuncidara a los hijos de ellos, siguiendo la costumbre en Madián. Sin embargo, Dios quiso que, como un líder del pueblo de Dios, Israel, Moisés debía tener a sus hijos varones circuncidados, según Dios ordenó al patriarca Abraham que lo hiciera. Y Dios quería que Moisés lo hiciera antes de convertirse en el jefe del pueblo de Israel. Primera de Timoteo 3:4-5, en la Biblia, dice que el líder debe gobernar bien su casa, debe tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esto que dice la Biblia, lo dice bien claro. Moisés había seguido las costumbres de los madianitas en cuanto a la circuncisión, y parece que Séfora se oponía a que Moisés circuncidara a los hijos de ellos, según el pueblo descendiente de Abraham. En el versículo 24 del pasaje de arriba, se lee, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Moisés no se decidía obedecer a Dios en cuanto a circuncidar a sus hijos antes de reunirse con el pueblo de Dios en Egipto. Debido a esto, entonces Moisés cayó enfermo, hasta el punto que ni siquiera podía realizar una circuncisión. Séfora sabía que ella era culpable en el asunto, porque ella se oponía a que Moisés lo hiciera. Y el versículo 25 dice, pero Séfora,
la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. A Gersón, el primogénito. El versículo 25 continúa diciendo, con el prepucio, tocó los pies de Moisés. Dicen algunos que el original del versículo 25 no menciona a Moisés, y por eso, algunos creen que ella untó sangre en las extremidades inferiores de su hijo Gersón. Porque el versículo 23 dice, ahora mataré a tu primer hijo varón. Dicen que ella untó sangre como hicieron los israelitas, ya que parece que Moisés visualizó que, los israelitas en el futuro, iban a untar sangre en los dos postes y en el dintel de las casas. Éxodo 12:7. Los dos postes y el dintel en el primogénito de Moisés serían las dos piernas y los genitales de Gersón. Al final, el versículo 25 dice, ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Para los hermanos en la fe, que creen que fue a Moisés que Séfora le dijo eso, piensan que ella dijo eso, porque, ella en su corazón, no estaba de acuerdo que Gersón, el primogénito, fuera circuncidado sin estar listo para casarse. Y para los hermanos que creen que ella dijo eso, a Gersón, dicen que en aquellos tiempos la palabra, esposo, también la usaban como, pariente, ahora tú eres un pariente de sangre. También, puesto que el versículo 23 dice, pero como te has negado, ahora mataré a tu primer hijo varón. Tal vez Séfora untó sangre, ya sea a su primer hijo, o a Moisés, para que Dios tuviera misericordia. Recordemos que Moisés estaba enfermo, y también ella no quería perder a su primer hijo. Una pregunta es, ¿fue también Eliezer, el segundo hijo, circuncidado, tuvo que haber sido circuncidado, para que formara parte de los israelitas? Algunos, hermanos en la fe, opinan que, en realidad, Dios no iba a matar a Moisés, sino, hacerle entender que, el circuncidar a los hijos varones de Moisés, fue una orden de Dios, a cumplir, y por eso, los hijos de Moisés debían ser circuncidados, antes de entrar a Egipto. Una lección importante aquí, para nosotros, aprender, es que debemos obedecer los mandatos de Dios que hallamos en la Biblia. Debemos aceptar que hay muchas cosas en la Biblia, las cuales provienen de Dios, pero que no las entendemos. El presidente número 16 de Estados Unidos, Abraham Lincoln, dijo, cuando leas o estudias la Biblia, lo que entiendas, acéptalo con la razón. Y lo que no entiendas, acéptalo por fe, y serás, y vivirás siendo una persona mejor. No debemos cuestionar a Dios respecto a los mandatos de Él que encontramos en la Biblia. Nuestro Creador desea lo mejor para cada uno de nosotros. Porque, Él nos ama más allá de lo que podemos entender. Por eso, la Biblia dice que Dios no quiere que alguien perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, segunda de Pedro 3:9. El relato bíblico de que Dios quiso matar a Moisés es tan extraño que hace que hoy en día muchos estudiosos de la Biblia quieran hallarle una explicación. Un poco antes de estas escenas, Dios estuvo convenciendo a Moisés para que aceptara la misión de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Pero en esta ocasión, aparentemente, Dios estaba dispuesto a dar muerte a Moisés. Y llama la atención que el episodio tuvo lugar en el transcurso de un viaje muy importante para los planes de Dios. ¿Por qué Dios esperó a que Moisés estuviera a punto de llegar a Egipto para hacerle entender que él debía circuncidar a sus hijos varones? ¿Por qué Dios no mandó a Moisés circuncidar a sus hijos? Antes de que él comenzara el viaje, ya dijimos que nosotros no debemos cuestionar a Dios respecto a los mandatos que Él nos presenta. Pero a la vez, Dios nos ha dado la necesidad de querer entender los hechos que ocurren. Al Moisés estar a punto de entrar a Egipto para reunirse con el pueblo de Dios, los hijos de Moisés estarían entre ellos, como extranjeros, porque no estaban circuncidados. En realidad, la intención de Yahvé Dios no era castigar de muerte a Moisés ni a los hijos de Moisés, sino a que Moisés aceptara que Dios había impuesto a través de Abraham,
que el pueblo de Dios debía circuncidar a los niños varones a los 8 días de haber nacido. Pero Dios, movido por su misericordia, al notar que Séfora había circuncidado a su hijo primogénito y había untado de sangre, ya sea a los pies de Moisés o las piernas de Gersón, Dios se alejó de la posada, de la manera que iba a suceder en Egipto, que el ángel destructor seguiría de largo en las casas marcadas con sangre la noche de la 10ª plaga. Que Dios bendiga a usted ricamente.